Nunca pensé que escribiría sobre esto, ni siquiera en un lugar como este. Llevo días intentando procesar lo que pasó, pero cada vez que cierro los ojos lo revivo. Soy Alejandro Flores y me dedico a crear contenido sobre lugares abandonados junto con mi amigo Luis. Hace unas semanas recibimos un correo extraño. No tenía remitente, solo contenía unas coordenadas y una frase que decía: "La verdad está bajo tierra". Nunca habíamos ignorado una pista tan intrigante, así que decidimos investigar. Las coordenadas nos llevaron a una caverna en Oaxaca, un lugar remoto y solitario, rodeado de montañas e imponentes árboles. Todo parecía normal al principio, pero había algo en el aire, esa sensación de que no debíamos estar ahí. Llegamos bien equipados, pero no éramos expertos en exploración. Solo llevábamos linternas, cámaras y algo de agua. La entrada de la caverna era estrecha y oscura, como si la naturaleza misma intentara ocultarla. Luis estaba emocionado como siempre, pero yo no podía quitarme esa inquietud del pecho. A medida que avanzábamos, el espacio se ensanchaba y las paredes se veían más trabajadas, como si alguien las hubiera moldeado. No era una cueva común, era un túnel artificial que llevaba a algo más profundo. La humedad era abrumadora y el sonido de nuestras pisadas reverberaba, haciéndonos sentir más vulnerables con cada paso. Y entonces vimos la primera puerta. Era de metal oxidado, con símbolos que no reconocíamos. Al abrirla, comenzó la verdadera pesadilla. Al otro lado de la puerta había un pasillo largo, iluminado por luces parpadeantes que no deberían estar funcionando. La instalación parecía abandonada desde hacía décadas, quizás más. Era un complejo subterráneo y era evidente que no habíamos sido los primeros en descubrirlo. Las paredes estaban llenas de marcas y notas escritas a mano, como si alguien hubiera estado allí dejando mensajes desesperados. «No mires atrás», decía uno de ellos. «El eco miente», ponía otro. Vi esto y sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero Luis estaba determinado a explorar más. Grabamos cada rincón, cada detalle, pero algo ya se sentía mal. Nos topamos con una sala llena de equipos médicos antiguos, camillas, agujas y frascos etiquetados con códigos que no entendíamos. Era como un hospital, pero no de los que cuidan vidas. Era un lugar diseñado para experimentar. Lo más perturbador fue una vitrina llena de documentos y microfilmes. Revisamos algunos y apenas podíamos creer lo que estábamos viendo. Eran imágenes y reportes de lo que parecían ser gemelos siameses, sometidos a cirugías y pruebas que desafiaban la lógica humana. Los hacían pasar por procedimientos que involucraban telepatía y telequinesis, como si intentaran activar poderes mentales en estos individuos. Luis estaba horrorizado, y yo sentía una presión en mi cabeza que no podía explicar. Era como si algo en esa sala nos afectara, como si la energía misma del lugar estuviéramos absorbiéndola. No sé por qué no nos fuimos en ese momento. Debimos haber salido corriendo. Pero la curiosidad, o quizás algo más, nos obligaba a continuar. Nos adentramos más, y fue ahí donde todo comenzó a desmoronarse. Cuando avanzamos más en el complejo, la atmósfera se volvió irrespirable. No era solo la humedad, era como si el aire estuviera cargado de algo más, algo que nos ponía tensos. Luis y yo estábamos nerviosos, pero seguíamos adelante porque sentíamos que estábamos a punto de descubrir algo grande. El pasillo se bifurcó y tuvimos que elegir. A la izquierda había lo que parecía una sala de conferencias y a la derecha un descenso hacia otro nivel. Decidimos bajar. Era una escalera de metal que crujía bajo nuestros pies y con cada paso sentía como mi corazón empezaba a latir más rápido. Había algo en esa profundidad que me llamaba, pero al mismo tiempo quería dar la vuelta y salir corriendo. Cuando llegamos abajo vimos algo que nos quitó el aliento. Era una habitación oscura, apenas iluminada por unas luces rojas que parpadeaban. Había camillas alineadas y dispositivos que nunca había visto antes, como si fueran equipos de otro tiempo. En una esquina había una máquina vieja que parecía un proyector. Luis, siempre curioso, lo activó, y lo que vimos proyectado en la pared me hizo sentir náuseas. Era un video de dos niños claramente gemelos siameses conectados por el torso. Estaban en una sala similar a la que estábamos, rodeados de personas con batas blancas. Los niños tenían electrodos en la cabeza y los movimientos de sus cuerpos eran erráticos, como si estuvieran convulsionando. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que ambos estaban mirando directamente a la cámara, con una expresión que no parecía humana. Era como si supieran algo que nosotros no. Luis apagó el proyector abruptamente y me miró, pálido como nunca lo había visto. En ese momento algo cambió. Sentí un dolor agudo en mi cicatriz, la que tengo desde que era niño, y me operaron para corregir un problema médico relacionado con mi columna. No era normal. Era como si alguien estuviera presionándome desde dentro.
Luis también comenzó a decir que sentía algo raro, una especie de presión en la cabeza, pero intentó ignorarlo. Seguimos avanzando porque no queríamos salir de allí sin entender qué era todo eso. Encontramos más documentos, algunos escritos a mano, que hablaban de experimentos con gemelos. Decían que las conexiones entre ellos podían ser utilizadas para desarrollar habilidades mentales extraordinarias, pero los procedimientos eran brutales y en la mayoría de los casos fatales. Había nombres en los documentos, algunos tachados, otros ilegibles. Mi nombre no estaba ahí, pero algo sobre esos textos me hacía sentir que yo tenía una conexión. No podía explicarlo. Era una sensación visceral. Luego escuchamos algo. Era un sonido metálico, como si algo o alguien estuviera moviéndose más abajo. No parecía humano. Era demasiado errático, demasiado fuerte. Luis quiso grabarlo, pero yo estaba paralizado. Mi mente intentaba encontrar alguna explicación racional, pero no podía. Decidimos acercarnos, aunque cada fibra de mi ser gritaba que no debíamos hacerlo. La fuente del ruido estaba en otra habitación, detrás de una puerta grande que estaba ligeramente entreabierta. Empujamos la puerta y al entrar vimos lo que no debería haber sido posible. Había alguien ahí. No era una persona normal. Era una figura alta y delgada, con la piel pálida y estirada, que parecía que había sido producto de los experimentos. Nos miró directamente, pero no movió los labios. Aún así, escuchamos su voz como si estuviera dentro de nuestras cabezas. No debieron venir, dijo. Fue entonces que todo se salió de control. En cuanto escuché esa voz en mi cabeza, me congelé. No sé cómo describirlo, pero era como si me hablara directamente al cerebro, sin pasar por mis oídos. Sentí náuseas otra vez, y mi vista comenzó a nublarse. Luis, por su parte, dejó caer la cámara, y eso me asustó aún más. Nunca había visto a mi amigo así, totalmente paralizado y temblando. «Tenemos que salir de aquí», logré murmurar, pero mis piernas no respondían. La figura dio un paso hacia nosotros. Su movimiento era antinatural, como si cada parte de su cuerpo estuviera descoordinada, pero al mismo tiempo avanzaba con una intención clara. Luis empezó a sangrar por la nariz, y yo sentí como si mi cabeza estuviera a punto de explotar. Esa cosa no nos tocó, pero el simple hecho de estar cerca era suficiente para sentir que algo se quebraba dentro de nosotros. Luis cayó de rodillas, llevándose las manos a la cabeza y comenzó a gritar, pero no era un grito normal. Era como si estuviera peleando consigo mismo, como si algo dentro de él estuviera tratando de salir. «Luis, levántate», le grité, pero no reaccionaba. La figura seguía observándonos y entonces vi algo que nunca podré olvidar. Los ojos de Luis cambiaron, se inyectaron de sangre y su expresión pasó de terror a una especie de calma inquietante, como si ya no fuera él. Me miró y en un susurro apenas audible dijo, «No hay salida». Antes de que pudiera reaccionar, Luis levantó una de las varillas metálicas que había en el suelo y... No quiero decirlo, no quiero escribirlo, pero sé que tengo que hacerlo. Luis se la clavó en el pecho con una fuerza que no parecía humana, cayendo al suelo mientras la sangre se extendía bajo él. Me quedé ahí, gritando su nombre, pero era inútil. Ya no estaba. No sé cómo encontré la fuerza para moverme, pero corrí. Corrí como nunca en mi vida, sin importarme hacia dónde iba. El dolor en mi cicatriz seguía creciendo como si algo estuviera a punto de romperse dentro de mí. Escuchaba pasos detrás de mí, pero cuando volteaba no había nada. Era como si esa figura me estuviera persiguiendo de una forma que no podía comprender. Llegué a las escaleras por las que habíamos bajado, pero la salida ya no estaba ahí. En su lugar había un túnel que no recordaba haber visto antes. No tenía opción, así que seguí avanzando. Todo era confuso. Las luces parpadeaban y las paredes del túnel parecían moverse, como si estuvieran vivas. Podía escuchar voces, susurros que decían mi nombre, que me pedían que regresara. Pero yo solo quería salir, escapar de ese lugar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, me encontré de nuevo con la entrada de la caverna. No recuerdo cómo llegué ahí, ni cuánto tiempo pasó. Cuando crucé la salida, caí de rodillas, jadeando y llorando. El aire fresco nunca se sintió tan extraño. No había rastro de Luis, ni de la cámara, ni de nada. Intenté regresar en busca de mi amigo, pero la entrada estaba sellada. Era como si nunca hubiera existido. Me quedé ahí durante horas, llamando su nombre, esperando que saliera, pero nada ocurrió. Finalmente, sin más opciones, decidí volver a casa. Pero lo que creí que sería el fin de esta pesadilla, solo era el principio. Cuando finalmente llegué a casa estaba en shock. No entendía qué había pasado ni cómo había salido de esa caverna.
Todo se sentía irreal, como un mal sueño del que no podía despertar. Intenté contactar a Luis, pero su número iba directo al buzón de voz. No sabía qué decirle a su familia, ni siquiera si debía hacerlo. ¿Cómo explicaría lo que había ocurrido? En mi desesperación revisé la mochila que llevaba conmigo, buscando alguna pista de lo que había pasado. Para mi sorpresa, dentro encontré unos documentos que no recordaba haber llevado. Eran similares a los que habíamos visto en el complejo. Estaban llenos de información sobre esos experimentos, sobre el conejo rojo, y lo que más me perturbó, sobre gemelos separados. Mis manos temblaban mientras los leía. Había detalles que coincidían demasiado con mi propia historia. Desde pequeño siempre supe que había tenido una cirugía importante, pero mis padres nunca me dieron muchos detalles. Me dijeron que fue para corregir algo en mi columna, pero nunca hablaron de más. Ahora, leyendo esos documentos, empezaba a sospechar que había algo más detrás de esa operación. Había un nombre en uno de los papeles: Víctor. Algo sobre ese nombre me hacía sentir un miedo que no podía explicar. Decidí buscar en internet, pero no encontré nada relevante. Era como si toda la información sobre ese lugar y esa organización estuviera cuidadosamente borrada. Mientras investigaba, sentí un dolor punzante en mi cicatriz nuevamente. Me levanté y corrí al espejo para revisarla. No sabía lo que esperaba encontrar, pero cuando vi mi reflejo me quedé paralizado. La cicatriz estaba más roja, inflamada, como si algo estuviera despertando dentro de mí. Los días siguientes fueron un infierno. Empecé a notar cosas extrañas en mi entorno. Sentía que alguien me observaba todo el tiempo, incluso cuando estaba solo. Mi teléfono tenía llamadas perdidas de números desconocidos, y cada vez que intentaba devolver la llamada, nadie contestaba. Una noche escuché golpes en la ventana de mi habitación. Al asomarme no había nadie, pero las marcas de manos en el cristal eran evidentes. Lo más inquietante ocurrió al revisar las grabaciones que logré recuperar de la cámara que llevábamos. Había momentos en los que la imagen se congelaba, y entonces aparecía el rostro de esa figura, Víctor, mirándome fijamente, como si estuviera dentro de la cámara pero observándome directamente. No sabía si estaba perdiendo la cabeza o si realmente alguien estaba tratando de contactarme. El dolor en mi cicatriz se volvió constante. Ya no era solo físico. Había algo profundamente inquietante en cómo me hacía sentir. Era como si no pudiera escapar de lo que había descubierto en esa caverna. Intenté seguir con mi vida, pero cada esquina, cada sombra parecía esconder algo. Una noche, mientras estaba en mi habitación intentando dormir, sentí que algo me tocaba el hombro. Me levanté sobresaltado, pero no había nadie. Mi mochila que había dejado en el rincón de la habitación estaba abierta y los documentos del complejo estaban esparcidos por el suelo. No entendía cómo era posible. Cerré la mochila y los guardé, pero no pude dormir esa noche. Algo se había roto en mí desde que salí de ese lugar y no tenía idea de cómo arreglarlo. En algún momento decidí que necesitaba saber más sobre mi cirugía. Algo dentro de mí me decía que la respuesta estaba allí. Hablé con mi madre, intentando sacarle más detalles sobre mi pasado, pero lo único que obtuve fue evasión. Parecía incómoda, incluso asustada cuando insistí. Fue solo un procedimiento médico, Alejandro. Estás bien, no tiene sentido volver a hablar de esto, dijo, pero era obvio que había algo que estaba ocultando. Decidí buscar por mi cuenta mis antiguos registros médicos. Después de semanas de intentarlo, logré acceder a documentos de cuando era niño, solo para descubrir que mi archivo había sido parcialmente destruido. Se rompieron algunos papeles y se omitieron partes cruciales del procedimiento. Eso no tenía sentido. ¿Por qué alguien destruiría mis registros? Fue entonces cuando comencé a juntar las piezas y me di cuenta de que había algo mucho más grande en juego. Entre los archivos que encontré, algunos mencionaban un hospital especializado en Oaxaca, con un logo peculiar que no reconocí. Pasé días investigando el lugar, pero parecía que ya no existía, como si hubiera sido borrado de la historia. Uno de los documentos en mi mochila hacía referencia al mismo hospital, conectándolo directamente con el grupo Conejo Rojo. Ya no sabía qué era real o paranoia, pero algo me decía que no estaba solo en esto. Empecé a sentir como si me estuvieran siguiendo. Coches aparcados durante horas en mi calle. Una sombra que parecía observarme desde la esquina cada vez que salía a comprar algo. Incluso mis propios vecinos empezaron a mirarme de manera diferente, como si supieran algo que no querían decir. Estaba siendo monitoreado, de eso estaba seguro. Una noche, mientras revisaba nuevamente los periódicos, noté algo que no había visto antes.
Uno de los documentos mencionaba experimentos con niños que habían sido separados de sus hermanos gemelos. Leí cada palabra como si mi vida dependiera de ello, y la fecha en la parte superior me congeló. Correspondió exactamente al año en que me operaron. Mi corazón se aceleró y sentí un nudo en la garganta. ¿Era posible que tuviera un hermano gemelo? ¿Era posible que Luis, mi mejor amigo, fuera ese hermano y que estuviéramos de alguna manera conectados con ese lugar y esos experimentos? La idea parecía absurda, pero cada detalle apuntaba en esa dirección. Luis y yo siempre nos entendimos como nadie, como si algo más grande nos uniera, pero nunca imaginé que pudiera ser una conexión tan literal. Y ahora él se había ido, y yo estaba atrapada en esta pesadilla sin fin. Lo peor llegó unos días después. La cicatriz en mi espalda empezó a palpitar insoportablemente. Era como si algo vivo estuviera allí, algo que no debería estar. Fui a la ducha para intentar aliviar el dolor con agua caliente. Pero cuando me miré al espejo, vi algo que me dejó sin aliento. Mi cicatriz se estaba abriendo. No fue una inauguración normal. Era como si estuviera formando un patrón, casi como un símbolo. Lo toqué con cuidado y sentí una energía que no puedo describir, como si estuviera conectada a algo o alguien. El dolor se hizo tan fuerte que caí al suelo del baño y casi me desmayo. En ese momento escuché algo, una voz lejana y familiar resonando en mi cabeza. «Aún no ha terminado, Alejandro», dijo. Era la misma voz que oímos en la cueva. Era Víctor. Mi vida se volvió un caos después de lo que pasó en esa caverna. Todo comenzó con pequeños detalles. Sonidos que no deberían estar ahí, la sensación de ser observado y el dolor constante en mi cicatriz. Nadie quería escucharme, ni siquiera mi familia. Intenté hablar con mi madre sobre mi cirugía, sobre lo que realmente había pasado cuando era niño, pero su reacción fue extraña. Se puso nerviosa, decía que era un procedimiento necesario y que no había nada más que saber. Pero tenía una expresión en el rostro que no podía ignorar. Era como si supiera algo pero no quisiera decírmelo. Decidí buscar mis propios registros médicos, porque algo me decía que allí estaba la respuesta. Lo que encontré solo me dejó más confundido. Mi archivo estaba incompleto, como si alguien hubiera borrado partes importantes de mi historia. Entre los pocos documentos que logré recuperar había referencias a un hospital en Oaxaca, uno que aparentemente ya no existía. Pasé días buscando cualquier información sobre él, pero era como si hubiera sido eliminado de toda base de datos oficial. Fue entonces cuando noté un detalle inquietante en los papeles que llevé de la caverna. El nombre del hospital coincidía con uno de los lugares mencionados en relación al grupo Conejo Rojo. Empecé a sentir que no era coincidencia. Luis y yo habíamos llegado demasiado lejos, y alguien no quería que descubriéramos la verdad. Al mismo tiempo comenzaron los episodios extraños. Sentía que alguien me seguía cuando caminaba por la calle. Veía sombras de forma constante, y cada vez que revisaba mi teléfono, tenía llamadas perdidas de números que no conocía. Simplemente no podía escapar de la sensación de que estaba siendo monitoreado. Una noche, mientras revisaba los documentos otra vez, encontré algo que no había notado antes. En uno de ellos había información sobre niños gemelos que fueron separados en cirugías experimentales. Mi corazón se detuvo por un momento cuando vi la fecha. Correspondía exactamente al año en que fui operado. Pero lo que más me perturbó fue que había detalles inquietantes que parecían encajar conmigo y con Luis. Lo pensé detenidamente, recordando cómo Luis y yo siempre tuvimos una conexión especial, como si pudiera entenderme mejor que nadie. Nunca había considerado la posibilidad de que fuéramos gemelos separados, pero esa idea ahora no me parecía tan absurda. Era una teoría loca, pero no podía ignorar las pistas. ¿Y si habíamos sido parte de esos experimentos? ¿Y si por alguna razón estábamos ligados a ese lugar? Pero ahora Luis no estaba, y yo me sentía atrapado en una espiral de paranoia. El dolor en mi cicatriz empezó a intensificarse. Era un dolor punzante, pero lo más extraño es que no parecía solo físico. Una noche, mientras intentaba calmarme en la ducha, algo pasó. Al mirar mi espalda en el espejo, vi algo que me dejó paralizado. Mi cicatriz se estaba abriendo, pero no era una herida común. Parecía estar formando un patrón, casi como un símbolo. Sentí un miedo visceral, como si algo dentro de mí estuviera tratando de salir. Toqué la cicatriz con mis dedos temblorosos y fue como si un impulso eléctrico recorriera todo mi cuerpo. Me desplomé en el suelo del baño, incapaz de moverme, mientras una voz que no debería estar allí comenzó a hablar en mi cabeza. Era la voz de Víctor, la misma que escuchamos en la caverna. «Todavía no termina, Alejandro», murmuró.
En ese momento supe que no podía escapar. Después de aquel episodio en el baño, mi mente empezó a fragmentarse. Cada día que pasaba era peor. El dolor en la cicatriz no desaparecía. Los documentos que tomé de la caverna parecían llamar mi atención constantemente, como si quisieran que los revisara una y otra vez. Pero lo más aterrador era que las cosas a mi alrededor ya no parecían normales. Comencé a ver figuras en las esquinas de mi casa, sombras que desaparecían cuando intentaba mirarlas directamente. Mi teléfono emitía sonidos extraños, como estática, incluso cuando estaba apagado. El nombre Víctor resonaba en mi mente, casi como si quisiera decirme algo. Sentía que estaba perdiendo la cabeza, pero había una parte de mí que sabía que todo esto tenía un propósito. Era como si algo estuviera despertando en mí, algo que nunca debería haber existido. Intenté buscar respuestas en los documentos, pero cada vez que los leía era como si más preguntas surgieran. Las anotaciones hablaban de experimentos que involucraban telepatía, manipulación mental y una conexión especial entre gemelos. Había reportes detallados sobre cómo algunos sujetos desarrollaron habilidades inexplicables, pero también sobre cómo otros no sobrevivieron a los procedimientos. Lo más extraño fue encontrar una referencia a un sujeto exitoso llamado Víctor, que parecía ser el resultado de combinar rasgos de varios gemelos en un solo individuo. Mi mente se llenó de imágenes de aquella figura que vimos en la caverna, y no pude evitar pensar que Víctor era algo más que una persona. Era la culminación de algo monstruoso. Entonces se me ocurrió una idea que me aterrorizó profundamente. ¿Y si Luis y yo éramos parte de esos experimentos? ¿Y si Víctor tenía algo que ver con nosotros? Mis sospechas se confirmaron la noche en que encontré nuevas marcas en mi cuerpo. No sé cómo aparecieron, pero al levantar mi camisa, descubrí que mi piel estaba llena de pequeños trazos como cicatrices finas, que antes no estaban ahí. Eran líneas que formaban un patrón extraño, casi idéntico al que había visto en los documentos sobre los experimentos. Intenté grabar lo que estaba ocurriendo, pero cada vez que encendía una cámara, ésta se apagaba inexplicablemente. Fue entonces cuando escuché pasos en mi casa, pasos pesados que venían desde la sala. Mi corazón se aceleró al pensar que alguien o algo había entrado. Me armé de valor y fui a investigar, pero no había nadie. Lo único que encontré fue mi mochila, abierta en el centro del piso con los documentos esparcidos de forma ordenada, como si alguien los hubiera arreglado para que los leyera de nuevo. No aguanté más. Decidí abandonar los documentos, deshacerme de ellos y fingir que todo esto nunca había pasado. Salí de casa con la mochila y los papeles, conduje hasta un lugar lejos de la ciudad y los quemé. Era un campo vacío, sin nadie cerca, solo yo y el fuego consumiendo esos secretos. Pero en el instante en que las llamas tocaron los documentos, sentí un dolor insoportable en mi espalda, justo en mi cicatriz. Caí al suelo gritando y entonces lo vi. Frente a mí, entre el humo, estaba Víctor. No sé cómo apareció ahí, ni cómo sabía que estaba yo quemando los papeles, pero me miraba directamente, como si hubiera estado esperando este momento. «No puedes escapar, Alejandro», dijo, esta vez con su voz real, mientras el aire a mi alrededor se volvía insoportable. Me quedé paralizado. El fuego se apagó por completo, y la noche se volvió un silencio absoluto. Cuando recuperé el poco control que me quedaba, Víctor ya no estaba. Todo a mi alrededor había quedado en un silencio opresivo, como si el mundo entero se hubiera detenido por un instante. Miré hacia donde había dejado los papeles, y aunque los había quemado, sentí que lo que representaban seguía conmigo. Mi cicatriz ahora ardía como si estuviera viva, pulsando con un ritmo propio, y cada vez que movía mis manos para intentar calmar el dolor, sentía algo extraño bajo la piel. Conduje de vuelta a casa en completo estado de shock, constantemente mirando por el retrovisor, temiendo ver a Víctor detrás de mí. Pero no apareció. Cuando llegué, la casa me pareció más oscura que de costumbre, como si algo dentro de ella hubiera cambiado. Cerré todas las ventanas, apagué las luces y me senté contra la puerta, respirando desesperadamente. Pero en el fondo, sabía que no podía protegerme de esto. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, tenía la sensación de que estaba siendo observado. En un momento escuché lo que parecían pasos desde el techo, pero cuando subí, no encontré nada. El dolor en mi espalda se intensificaba, como si algo estuviera tratando de salir, desgarrando mi propia carne. Fue entonces cuando decidí revisarla una vez más. Usé 2 espejos para poder ver claramente mi cicatriz, y para mi horror, noté que ya no era solo una marca en mi piel. Ahora había líneas que se extendían desde ella, formando símbolos complejos que no entendía, pero que me resultaban inquietantemente familiares.
Era como si mi cuerpo se convirtiera en un mapa de esa caverna, como si algo dentro de mí quisiera regresar. Fue en ese instante que escuché la voz de Víctor de nuevo, esta vez más clara que nunca. Estamos conectados, Alejandro. Siempre lo hemos estado. No podía respirar. La voz de Víctor parecía venir desde dentro de mi cabeza, pero al mismo tiempo resonaba en la habitación como si estuviera físicamente presente. Me levanté de golpe, buscando a tientas cualquier tipo de arma o algo con lo que pudiera defenderme, aunque en el fondo sabía que era inútil. Entonces, las luces comenzaron a parpadear, y lo sentí. No lo vi, pero sabía que estaba ahí. Algo enorme y pesado se movía en la casa, algo que hacía que cada fibra de mi ser gritara de terror. Sin pensarlo, corrí hacia la puerta principal, pero no se abría, como si estuviera sellada por una fuerza invisible. Me golpeé contra ella una y otra vez, gritando como un loco, hasta que las luces se apagaron por completo, dejándome sumido en una oscuridad absoluta. Fue en ese momento que sentí una mano fría en mi hombro. Cuando me giré, no había nadie, pero sabía que no estaba solo. Las puertas y ventanas comenzaron a abrirse y cerrarse con violencia, como si algo estuviera jugando conmigo. Corrí hacia mi habitación temblando y casi sin aire, pero cuando llegué, vi algo que me hizo retroceder. En el centro de mi cama estaba mi mochila, la misma que había quemado junto con los documentos. No tenía sentido. Era imposible. Pero ahí estaba, intacta, y la cremallera apenas abierta como invitándome a mirar dentro. Contra mi voluntad, mis manos se movieron solas y abrí la mochila. Dentro no había papeles esta vez, sino un pequeño espejo de marco antiguo. Al mirarlo vi mi reflejo, pero con una diferencia. Detrás de mí, de pie y mirándome fijamente, estaba Víctor. No me moví, no respiré, y entonces él sonrió. Me quedé paralizado frente al espejo, incapaz de apartar la mirada. No era una sonrisa normal. Era algo distorsionado, carente de cualquier humanidad. Podía sentir su presencia detrás de mí, aunque cuando intentaba girarme no había nadie. Pero en el reflejo seguía ahí, inmóvil, observándome como si estuviera esperando algo de mí. Mi respiración era irregular, y el sudor frío corría por mi frente. En algún momento el dolor en mi cicatriz se volvió insoportable y caí al suelo. Tiré el espejo lejos de mí, pero fue inútil. Incluso sin mirarlo podía sentirlo, como si la conexión entre nosotros no fuera algo que pudiera romperse tan fácilmente. Quería gritar, pero mi voz no salía. Era como si Víctor estuviera controlando cada uno de mis movimientos, cada pensamiento, cada fibra de mi ser. Mientras yacía en el suelo, algo comenzó a cambiar en mi entorno. Las paredes de mi habitación parecían moverse, como si se distorsionaran en ondas, y todo a mi alrededor empezó a desvanecerse. Cerré los ojos con fuerza, esperando que fuera producto de mi imaginación, pero cuando los abrí, ya no estaba en mi casa. Estaba de vuelta en la caverna. Reconocí esas paredes húmedas y oscuras de inmediato, y el aire estaba impregnado de ese olor metálico que no había podido olvidar. Pero algo era diferente. El lugar parecía vivo. Las luces parpadeaban como antes, pero esta vez podía escuchar un zumbido constante, casi hipnótico, que parecía provenir de las profundidades del complejo. No tenía ni idea de cómo había llegado allí, pero sabía que no estaba solo. Sentía su presencia, esa misma sensación opresiva que había sentido desde que todo esto comenzó. Recorrí los pasillos con cuidado, intentando no hacer ruido, aunque no estaba seguro de si eso servía de algo. Mi linterna, que no recordaba haber llevado conmigo, parpadeaba, iluminando solo por segundos las paredes llenas de símbolos que parecían moverse bajo la luz. En el fondo del pasillo vi una figura. No era Víctor esta vez, sino algo más pequeño, algo que se movía de forma errática. Me acerqué temblando, pero deseando entender qué estaba ocurriendo. Cuando estuve lo suficientemente cerca, mi corazón casi se detuvo. Era un niño. Era uno de los gemelos que habíamos visto en los microfilmes. Estaba cubierto de cicatrices y su piel parecía translúcida. No dijo nada, solo me miró con esos ojos enormes y vacíos que parecían atravesarme. Sentí una mezcla de compasión y terror, pero antes de que pudiera reaccionar, desapareció en un parpadeo como si nunca hubiera estado allí. Entonces escuché un ruido detrás de mí, un sonido pesado, como si algo se estuviera arrastrando por el suelo. No quería girarme, pero sabía que no tenía otra opción. Lentamente me di la vuelta y lo vi. Víctor estaba ahí, más cerca que nunca. Su cuerpo parecía más grande, más retorcido, como si no pudiera contener la energía que lo habitaba. Su rostro, aunque humano,
Tenía algo que lo hacía imposible de mirar por mucho tiempo. Pero no fue su aspecto lo que me aterrorizó. Fue su voz, esa voz que parecía reverberar dentro de mi cráneo. «Finalmente lo entiendes», dijo, con una calma insoportable. «No eres solo tú, Alejandro. Somos todos». No entendí lo que quería decir, pero sentí que algo dentro de mi mente se rompía, como si estuviera a punto de recordar algo que había sido enterrado profundamente. Sus palabras resonaron en mi cabeza como un eco interminable. Somos todos. No entendía lo que quería decir, pero en ese momento los recuerdos comenzaron a invadir mi mente, recuerdos que no sabía que tenía. Era un niño pequeño acostado en una camilla fría, rodeado de luces brillantes y personas de bata blanca. No podía moverme, pero podía ver a otro niño a mi lado, alguien que se parecía a mí, alguien que me miraba fijamente mientras lágrimas caían sobre su rostro. Era Luis. No había duda. Esa conexión, esa cercanía que siempre habíamos tenido, era porque en algún momento fuimos uno solo. Nos separaron, nos transformaron y nos convirtieron en algo que nunca entendimos. Sentí una mezcla de tristeza y rabia al recordar cómo nos habían usado, cómo nos habían arrancado nuestra humanidad. Víctor se acercaba más. Con cada paso que daba, el aire se hacía más pesado, más difícil de respirar. «Todo comenzó aquí», dijo, «y todo terminará aquí». Quise responder, enfrentarlo, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera paralizado, como si esa conexión entre nosotros fuera más fuerte que mi voluntad. La caverna empezó a temblar, y las luces rojas parpadeantes se volvieron más intensas, iluminando las paredes llenas de símbolos que parecían moverse. Víctor extendió su mano hacia mí y sentí un dolor indescriptible en mi cuerpo, como si algo dentro de mí estuviera siendo arrancado. Era como si él estuviera intentando conectarme a ese lugar, a esa energía, a todo lo que representaba. «Es la verdad», dijo, mientras mi mente se llenaba de imágenes de experimentos, de gritos, de personas siendo despojadas de lo que las hacía humanas. En ese momento vi algo que nunca podré olvidar. En las paredes de la caverna, entre los símbolos que se movían, apareció el rostro de Luis. No era él realmente. Era su imagen, una especie de reflejo, pero estaba mirándome con una expresión que pedía ayuda. Escuché su voz, débil y distante. «Alejandro, detén esto, por favor». No sé cómo, pero esa súplica me dio la fuerza que necesitaba. Grité con todo lo que tenía en mi interior, y el dolor en mi cicatriz llegó a su punto máximo. Sentí como si algo dentro de mí se rompiera, y en ese instante todo cambió. Las luces se apagaron, el temblor se detuvo, y cuando abrí los ojos, estaba solo. Víctor ya no estaba. La caverna parecía más oscura, más silenciosa, pero algo dentro de mí sabía que no había terminado. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente estaba más clara que nunca. Necesitaba salir de ese lugar. No sé cómo encontré la salida, pero cuando finalmente vi la luz del exterior, me desplomé. No podía moverme, no podía pensar. Solo quería que todo acabara. Pero cuando intenté levantarme, sentí que algo seguía conmigo. Mi cicatriz, aunque ya no dolía, ahora parecía diferente. Era más marcada, más profunda, y parecía brillar levemente bajo la luz del sol. No entendía qué significaba, pero sabía que era una señal de que esto no había terminado. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, a cualquier persona, pero estaba completamente solo. Entonces lo vi. En la distancia, entre los árboles, había una figura alta y delgada. Era él, Víctor. No se movía, solo me miraba. Me levanté como pude y comencé a caminar hacia la ciudad sabiendo que no podía escapar de lo que había descubierto, pero también sabiendo que no podía rendirme. Esto era más grande que yo, más grande que Luis, más grande que cualquiera, y ahora era parte de ello. Cuando llegué a casa algo se sentía diferente. Las paredes, los muebles, todo parecía igual, pero había un silencio tan profundo que me provocaba escalofríos. Cerré todas las ventanas y la puerta con llave, aunque sabía que eso no servía de nada. Traté de calmarme, pero mi mente no dejaba de volver a lo que pasó en la caverna, a los experimentos, a Luis y a Víctor. Revisé mi cicatriz en el espejo y ahora estaba completamente inflamada, como si algo bajo la piel quisiera salir. Sentí náuseas y mareo, pero al apoyar las manos sobre el lavabo noté algo extraño. Había un papel doblado en el borde. No lo había visto antes, pero estaba ahí, esperándome. Lo abrí con las manos temblorosas y mi mundo se derrumbó al ver el símbolo del conejo rojo en la esquina. Debajo solo había una frase: «Estás listo».
Pasé horas sentado frente a la hoja, intentando comprender qué significaba todo eso. ¿Listo para qué? ¿Qué querían de mí? Pensé en quemarla como había hecho con los documentos, pero no podía moverme. Algo me impedía deshacerme de ella. Fue entonces cuando escuché un ruido en mi habitación. Era un susurro, tan leve que apenas lo oía, pero estaba ahí. Me armé de valor y caminé hasta la puerta. Cuando la abrí, el aire se volvió pesado como en la caverna. Mi mochila estaba otra vez en el centro de la habitación, como si nunca se hubiera ido. Esta vez no tenía nada dentro. Pero al acercarme, vi algo que nunca olvidaré. En el suelo, escrito con una sustancia oscura que parecía sangre seca, estaba mi propio nombre, junto al de Luis y el de Víctor. Sentí que me faltaba el aire. Ya no sabía qué era real. Esa noche los sueños volvieron. Soñé con la caverna, pero esta vez estaba vacía, sin luz, sin símbolos, sin Víctor. Caminé por los pasillos, sintiendo que algo me seguía, pero nunca lo veía. Al llegar al final había un espejo. Mi reflejo comenzó a moverse antes que yo, sonriendo con una expresión que no era mía. Me desperté con un grito, sudando y con el corazón latiendo tan rápido que pensé que se me saldría del pecho. Pero no era lo peor. En mi brazo ahora había una nueva marca, como si hubiera sido grabada mientras dormía. Era un pequeño símbolo que reconocí de los documentos, el emblema del conejo rojo. Era como si estuvieran reclamándome, como si ahora fuera parte de algo que no podía evitar. Y lo peor de todo es que sentía que había algo, una voz, que me decía que esto era solo el comienzo. Desde entonces ya no soy el mismo. Todo a mi alrededor se siente extraño, como si el mundo estuviera un poco fuera de lugar. A veces escucho a Luis llamándome en sueños, o incluso en los momentos de silencio absoluto. Víctor ya no aparece físicamente, pero sé que no estoy solo. La cicatriz en mi espalda se siente viva, como si pulsara con un ritmo diferente al de mi corazón. No sé qué quieren de mí, pero cuando cierro los ojos puedo sentirlos observándome. He tratado de huir, de esconderme, pero no sirve de nada. Parece que todo me lleva de vuelta a ese momento, a esa caverna, a esos experimentos. Ahora sé que mi vida nunca fue realmente mía. Y lo más aterrador es que cada día que pasa siento menos miedo, como si poco a poco estuvieran transformándome en algo más. Algo que no entiendo pero que ellos planean desde el principio. No sé cuánto tiempo me queda antes de perderlo todo. Si alguien lee esto, por favor, recuerden mi historia y manténganse lejos. Si alguna vez reciben un correo con coordenadas extrañas, ignórenlo. No cometan mi error, porque cuando entras ya no hay salida. Y tarde o temprano, ellos vendrán por ti también.